Buenas, hoy les estado resumen de SmackDown del 7 de julio del 2023, en donde el show inició con el repaso de lo sucedido en Money in the Bank, y tras esto vimos a los Usos ingresando al cuadrilátero, y estos se jactarían de haber logrado lo prometido, que fue vencer a Roman Reigns, ante lo que Paul Heyman los interrumpió y se llegó al ring acompañado por Solo Sikoa, a quien luego de que Heyman dijera que iba a defender a Roman y que no había nadie aquí que pudiera callarlo, de repente solo le quitó el micrófono y se apartó de Heyman para lanzar el micrófono al ringside, y acto seguido a eso apareció Roman Reigns, y mientras este llegaba al cuadrilátero nos fuimos a comerciales, y al volver pues Roman pidió que lo reconozcan, luego aceptó la derrota, aunque dijo que al final de cuentas él sigue siendo el jefe tribal, por lo que esta corte samuana a la que lo habían llamado él no la reconoció y la declaró ilegal, y a esto los Usos pasaron a presentar la primera prueba contra Reigns, a quien definieron como un dictador, razón de esta corte en su contra, y a lo que Roman no le importó mucho el video mostrado, y terminó hablando de cómo él llevó a lo máximo de Bloodline, el llevarlo a los Usos a que estelarizaran WrestleMania, y después poco a poco fue cambiando el cómo hablaba Roman, quien terminó diciendo que él no necesitaba este trato cuando lo da todo por esta familia para llevarla a lo más alto, llegando al punto que estaba bien, él prefería renunciar a su posición jerárquica y dársela a Jey Uso por el bien de esta mafia samoana, a lo que decidió sacarse su collar y entregárselo a Jey, para luego rodearse ante él con lágrimas en sus ojos, y de un momento a otro, cuando parecía que lo iba a reconocer, Roman le metió un golpe bajo a Jey, a lo que Jimmy, sin creerlo, cuando pudo, reaccionó atacando a Roman, y ante lo que solo lo defendió, generándose un brawl de ida y vuelta donde Sikoa defendió más de una vez a Roman, quien a su vez, además de atacar, fue contraatacado por Jimmy y Jey, y en donde este último había quedado furioso por toda esta situación y no se dejó apabullar fácilmente, llevándonos a varios ataques que parecían culminar con solo entregándole el collar a Roman, aunque lo agarró y dudó en dárselo a su jefe tribal, por lo que ella ya aprovechó el momento de duda para atacarlos, aunque al final este terminó siendo destrozado en el ringside con los escalones metálicos por Roman, y a su vez solo realizó lo que no hizo bien en Inglaterra, lanzarse desde la barrera hacia la mesa de los comentarios para aplastar a Jimmy y provocar que este fuera sacado en ambulancia del recinto en donde su hermano lo acompañaría. Luego continuó alargándose el peor reinado del 2023 cuando Austin Theory derrotó con un paquetito a Sheamus, tras que este se distrajera cuando se generó un brawl entre su pandilla británica y los Pretty Deadly, y luego nos fuimos a ver el efecto Waller, donde Edge regresó para recordar sus grandes momentos en el Madison Square Garden, hasta que Waller se le adelantó y anunció que Edge se estaba retirando, pero este último se enojó con Waller, llevando una pequeña discusión que terminó con Grayson quedándose sin palabras y con la cara pálida, luego de que Edge rematara el segmento diciéndole que tenía pactado una lucha para esta jornada y la misma sería el debut oficial en el roster principal para Grayson Waller, quien no pudo responderle a un Edge que se retiró tras soltarle esta bomba. A continuación llegó la decepción hecha persona de la década del 2020, Karrion Kross, a quien ni siquiera le transmitieron la entrada en televisión y encima se la cortaron a la mitad, solo para terminar siendo humillado correctamente por AJ Styles tras que Mia Jim sacara el lugar a Scarlett cuando ésta quiso distraer al Fenomenal, tras lo que no tardó Styles en rematar a Kross para vengarse y vencer así por segunda vez a Karrion. Y después nuevamente de forma acelerada tendríamos un segmento en el que Asuka iba a hablar, pero Bianca Belair la salió a atacar, ante lo que Charlotte Flair fue a atacarla, y mientras estas últimas dos se distraían entre sí, Asuka las golpeó y por la espalda llegaría Io Sky junto a Bayley para rematar a la campeona, y ante lo que Io le entregó el maletín a Bayley para canjearlo, pero entonces Bianca evitó que Bayley le entregara el maletín al árbitro, y ante lo que Io, cuando tomó su maletín, fue rápidamente atacada por la reina, quien se quedó con el ring, y desde donde miro para el lado de Bianca y para el lado de Asuka, que posaría con su título para cerrar así este segmento. Y tras esto llegaría el evento central, o mejor dicho la lucha central de la velada, en la que Grayson Waller y Edge se combinaron bien, pero al final el australiano no pudo contra la leyenda, quien aprovechó que Waller se distrajo tomando impulso para su remate, y así apenas entró al ring, Edge lo partió con una lanza y se llevó la victoria, pero por el trabajo que le significó a Edge esta lucha, pues terminó reconociéndolo a Waller al tomar tras su triunfo el micrófono para simplemente decirle a Waller que él era bueno. Y tras esto quedarían 13 minutos de show, donde rápido fuimos al vestuario samoano, donde solo Sikoa estaba firme al fondo mientras Roman observaba su collar, y ante lo que Heyman le informó al jefe tribal que Jey estaba regresando al Coliseo, y Roman le dijo que entonces no tendría que buscarlo mucho porque lo esperaría en el cuadrilátero, y así al regresar de comerciales vimos a Jey Uso apareciendo por entre el público para irse sobre Roman en el cuadrilátero, a quien atacó con una silla,
luego de haber quitado del medio del ringside a Sikoa, quien sin embargo regresó al ring para salvar a Roman, pero por eso terminó comiéndose un ataque de silla y tazos de Jay, quien cerraría el programa levantando el campeonato universal indiscutible de WWE, y en donde le dijo a Roman que ya que había dejado fuera a su hermano Jimmy, entonces esto se definiría mano a mano entre ellos dos. Y en resumen, nuevamente los samoanos se roban el show y siguen a su vez entregando lo mejor por lejos de SmackDown, en donde ya empieza a cerrarse la historia de Jay y Roman, donde este último, si quiere sobrevivir como el jefe tribal y mantener sus títulos, pues deberá volver a sus raíces para acabar de una vez con lo que él creó. Luego pues el resto del show nuevamente flaquea al compararse con la historia de los samoanos, pero no porque todo esté del todo mal, sino porque vuelven a decepcionar las luchas que supuestamente deberían ser un buen apoyo para rellenar, pero no lo son, como la nueva decepcionante defensa de Austin Theory, o como el tercer o quinto entierro de Karrion Kross, aunque a su vez lanzando una pequeña piedra a su favor, pues el tiempo que se comió el segmento inicial pues le afectó por completo esas dos luchas. Sin embargo, las féminas, que apenas tuvieron 3 minutos para montar un segmento con 5 protagonistas, lo resolvieron perfectamente, y a su vez el tiempo que tuvieron Edge y Grayson Waller para su segmento y posterior combate pues le bastó para mantener la vara de la historia principal en un SmackDown muy bueno por esa historia, y que estuvo acompañado deficientemente por dos luchas protagonizadas por dos luchadores muy mal buqueados, aunque como dije, Edge, Waller y las féminas lograron darles el apoyo que necesitaba el episodio para terminar siendo firme y entretenido, pese a esas dos luchas de relleno que dejaron un mal sabor de boca.